¿Qué enseñó Yeshua acerca de la Torá? ¿Yeshua canceló la ley del Creador o vino a cumplirla y complementarla? Hemos visto en otros videos que el propósito de la Torá es aprender a amar al Creador y al prójimo, que la Torá o ley habla del carácter del Creador y nos revela su propósito para nosotros, que sus mandamientos siguen vigentes para los creyentes en las Escrituras. Muchas personas dicen que no necesitamos la ley divina, que ésta ha quedado cancelada, pero no se comprende que la Torá es un cerco protector que nos libera del pecado. Nos advierte que si damos un paso más allá en la dirección incorrecta, caeremos al abismo, al pecado y a la muerte. Para ser libres del pecado y la muerte hay que mantenernos en un límite, así que la Torá está escrita para nuestro beneficio, prosperidad y felicidad humana. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta Torá, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bendecido en lo que hace. La ley la hemos visto como algo negativo para nosotros, pero como lo afirma Santiago, en realidad es algo bueno, porque fue dado para nosotros por parte de Elohim. Es el fruto de nuestra relación con Yeshua, nuestro Salvador. Vamos a ver qué enseña Yeshua acerca de la Torá. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Yeshua se refiere al Pentateuco, que significa 5 libros. Son los primeros 5 libros de la Biblia. Estos componen la Torá. La palabra cumplir en griego es plerú. Significa ejercer, llenar, completar, cumplir. Y en su contexto cultural quiere decir hacer una correcta interpretación de un texto, en este caso refiriéndose a la Torá. Hay quienes piensan que Yeshua vino a reemplazar la Torá, que el Antiguo Testamento ya no aplica para nuestra vida, pero esto ha sido una mala interpretación que ha agarrado fuerza a lo largo de la historia. Yeshua siempre enseñó Torá, enseñó la correcta interpretación de la Torá, que en ese momento había caído en distorsiones por mandamientos de hombres. Marcos 7:9. Yeshua les dijo: bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. Esto dijo Yeshua a los fariseos y escribas, que eran los líderes religiosos del pueblo judío. Yeshua siempre defendió la correcta interpretación de la Torá, siempre utilizó la escritura del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en la tentación del desierto utiliza en 3 ocasiones versículos que vienen en Deuteronomio, que es un libro de la Torá. Cuando le preguntan cuál es el más grande mandamiento, Yeshua responde que hay 2 mandamientos importantes, que también son citados de la Torá. Cada vez que citaba la Torá lo hacía para reforzar su enseñanza, no para cancelarla. Vamos a revisar un pasaje que se ha interpretado que Yeshua estaba cambiando la ley. Se encuentra en Mateo capítulo 5 y se trata de uno de los sermones más famosos del mundo, el Sermón del Monte. A lo largo de este pasaje hay que notar la diferencia entre habéis oído y cuando dice yo os digo. Habéis oído quiere decir que son mandamientos que han sido mal interpretados por los líderes religiosos de la época, y cuando dice yo os digo se refiere a su correcta interpretación de esos mismos mandamientos. Esto quiere decir que Yeshua no está en contra de la Torá, sino en contra de lo que fue transmitido de manera oral por medio de los fariseos. Al analizar algunos ejemplos descubriremos que en realidad se trata de una cátedra del correcto entendimiento de la Torá. Mateo 5:21-22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Yeshua no estaba diciendo que no hay que hacer Torá. Cuando dice yo os digo significa yo les daré mi correcta interpretación acerca de este mandamiento que está escrito. El mandamiento no matarás está en la Torá, específicamente en Éxodo 20:13. Este sigue vigente y es un acto que no agrada al Creador. Yeshua nos enseña que no solo debemos guardar la Torá por nuestras acciones, sino también guardar la Torá en el corazón, como dice Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi Torá, y tu corazón guarde mis mandamientos. Esto quiere decir que debemos cumplir este mandamiento también en nuestros pensamientos. Explícitamente, no enojarte con el prójimo. Si tienes la capacidad de controlar tu enojo, serás capaz de nunca atentar contra la vida de alguna persona. Nos consideramos buenas personas por nunca haber cometido este acto,
Pero cuando analizamos el mandamiento desde esta interpretación de Yeshua, es diferente porque nos hemos enojado, hemos maldecido, hemos guardado rencor, hemos utilizado nuestras palabras para lastimar a las personas, y quien se enoja con su prójimo está siendo puesto en el mismo nivel que un asesino. Esto es Torah. Mateo 5, 27, 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Yeshua está refiriéndose a uno de los 10 mandamientos de la Torá, Éxodo 20:14. Puedes pensar que no has cometido este pecado porque no has tenido una aventura fuera del matrimonio, pero Yeshua nos enseña que el adulterio comienza desde el interior. El pecado inicia en nuestro corazón, Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Muchos piensan que nunca han sido infieles por no cometer el acto sexual fuera del matrimonio, pero veamos lo que dice Jeremías 17:10. Yo Adonai, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Si el Creador, que escudriña el corazón, encuentra que has codiciado a otra mujer que no es tu esposa, que en tu mirada no hay dominio propio, será tomado como adulterio y has transgredido este mandamiento de la Torá. Mateo 5:31-32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. El divorcio se había vuelto epidémico entre el pueblo de Israel en el tiempo de Yeshua. Las mujeres no tenían derechos y los hombres continuamente se divorciaban de sus esposas por cualquier motivo. Si la esposa cocina mal, si dijo algo que no era amable acerca de su suegra, si rompió algo o simplemente al esposo ya no le agrada físicamente. Esta enseñanza era muy popular especialmente por un grupo de judíos identificado como la escuela de Hillel, que malinterpretó la Torá en Deuteronomio 24:1 y propusieron el divorcio por cualquier motivo. Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. La palabra en hebreo para indecente es hervá, que significa inmundicia, y es a lo que Yeshua se refería como fornicación y la única causa de divorcio. Es decir, no hay contradicción de Yeshua con la Torá. Hoy día sucede algo similar a los tiempos de Yeshua. Los divorcios están en aumento. Las parejas se divorcian si ya no se caen bien, si no hay comunicación, si el matrimonio no era como esperaban, ya no se gustan físicamente y el resultado es divorcio. Esto se promueve como algo normal en la sociedad. Si no te gustó tu matrimonio, entonces puedes divorciarte. Yeshua se oponía a esta enseñanza que promovía el divorcio por cualquier razón. Para él no está permitido el divorcio por ningún motivo que no sea por fornicación, que según la Torá se refiere a que se rompa el pacto por adulterio o bien por tratarse de una relación ilegítima que está en pecado según Levítico 18. Eso es fornicación. Mateo 5:33-37. Habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás a Adonai tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Elohim, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Este versículo también ha sido muy mal interpretado. Se dice que es pecado hacer un juramento en el nombre del Creador, pero no es lo que enseña Yeshua, porque entraría en contradicción con la Torá en diferentes versículos en los que se instruye jurar por el Eterno. Deuteronomio 10:20. Allá tú Elohim temerás, a él solo servirás y a él seguirás y por su nombre jurarás. Entonces lo que enseña Yeshua no es que está prohibido jurar. Elohim no prohíbe jurar por su nombre. Lo que Elohim prohíbe es jurar falsamente, es decir, no cumplir el juramento. Los fariseos de su tiempo comenzaron a hacer la costumbre de jurar por las cosas, jurar por el cielo, jurar por la tierra, jurar por Jerusalén o jurar por sus cabezas. Estos juramentos fueron un invento de ellos, pero que no se encuentran en ningún lugar en la Torá. Yeshua eleva el mandamiento y nos dice que no es necesario utilizar juramentos para todo, sino que cuando digamos que cumpliremos algo, lo hagamos.
Mateo 5, 38, 39. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El ojo por ojo y diente por diente se le conoce como ley del talión, y es un mandamiento que viene en la Torá, solo que se ha malinterpretado. Hace pensar que la Torá estaba promoviendo la venganza. Si alguien te hizo un mal, regrésale el mismo mal. Pero el Creador no estaba diciendo esto. Vamos a revisar el mandamiento. Éxodo 21, 23 al 25. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. En el tiempo de Yeshua, este mandamiento se estaba tomando como motivo de venganza. Si me haces, me la pagas. Pero no es lo que enseña la Torá. Según Deuteronomio 19, este mandamiento no era aplicado por el pueblo en general, sino principalmente por sacerdotes y luego por los jueces, que después de analizar un caso determinado, si hallan que una persona le hizo daño a otra, determinarán cuál es el ojo por ojo y diente por diente. Es un término que se refiere a hacer justicia. La misma Torá pone dos ejemplos de cómo aplicar la ley del talión. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Entonces el ojo por ojo y diente por diente se trata de establecer el justo pago por el daño causado. En este caso habla de que por el ojo y el diente se le dará libertad. El propósito de este mandamiento es eliminar la venganza del pueblo. La Torá prohíbe la venganza. Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo ya. Entonces, este mandamiento del ojo por ojo y diente por diente habla de aplicar la correcta justicia por un daño causado dictaminado por jueces. Mateo 5, 43, 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En la Torá no hay ningún mandamiento que nos ordene aborrecer al enemigo, como se estaba promoviendo en los tiempos de Yeshua. Todo lo contrario, veamos qué dice la Torá sobre los enemigos. Éxodo 23, 4 y 5. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Los religiosos de la época enseñaban que debíamos portarnos mal con los que nos aborrecen. Yeshua condenó esto en el Sermón del Monte. En Proverbios 25, 21 dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Si tuviere sed, dale de beber agua. Lo que Yeshua realizó en el Sermón del Monte es explicar cómo debemos leer la Torá correctamente, sobre todo en puntos que habían sido distorsionados en su época. Esto quiere decir que la iglesia actual ha entrado en un terreno muy peligroso al decir que la ley de Elohim ha sido cancelada. El hombre tiene la inclinación a añadir mandamientos y así ha sido a lo largo de la historia por medio de teólogos, filósofos y aún hoy por pastores que agregan su interpretación acerca de la ley del Creador. Porque Yeshua nunca estuvo en contra de la Torá, al contrario, nos regresa a la correcta interpretación de la Torá. Es nuestra guía para conocer cuál es la voluntad de nuestro Creador. La Torá nunca fue cancelada, aún sigue vigente. Adonai te bendiga y te guarde. Adonai te mire con agrado y te extienda su amor. Adonai te muestre su favor y te conceda Shalom.